Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy quiero tocar el tema del bautismo. Esperando se encuentren bien, bendecidos y sobre todo en la lucha, que es lo más importante. Estar luchando es lo más agradable a nuestro Señor. Él nos pide que estemos en la lucha y Él nos da la gracia para triunfar. Pues el tema, vamos a compartir hoy la enseñanza sobre el bautismo de niños. ¿Es bíblico bautizar a los niños o no es bíblico? Hay dos argumentos que ponen las iglesias que no bautizan a los niños, las congregaciones. Esos argumentos son: el niño no tiene fe, el niño no cree y el niño no tiene pecado. Recordando pues la cita de Marcos 16:15, que dice así: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabra del Señor. Aquí es el argumento. El niño no puede creer y aquí dice el que crea. Y el otro argumento es el niño no tiene pecado. Lo toman de Hechos 2, cuando Pedro proclama a nuestro Señor con valentía por primera vez y que les dice que qué deben de hacer, y les dice: Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y pues los dos argumentos es: el niño no cree y el niño no tiene pecados. Usando la lógica. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿El niño no cree en verdad? ¿O será que el niño sí cree, pero no tiene capacidad todavía de responder? Si el padre puede responder por el niño. Y el otro, ¿el niño en verdad no tiene pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Esos dos argumentos los vamos a ver con la palabra de Dios. Primero vamos a ver si el niño no tiene pecado o si nosotros ya venimos desde el seno de nuestra madre con pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y nos vamos a ir al Salmo 51:7. Vamos a dar una cita del Antiguo Testamento y una cita del Nuevo Testamento. Saludos a todos los que están comunicándose en este momento. Que Dios me los bendiga. Vamos a ver en el Salmo 51:7, ¿qué dice sobre si tenemos pecado? Si el pecado original es un invento de la Iglesia Católica o hay argumentos bíblicos. Vamos al Salmo 51:7. Dice así: tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Palabra de Dios. Entonces ese argumento de que el niño no tiene pecado, en la palabra de Dios no está. Eso es lógica. Nosotros podemos poner por encima nuestros pensamientos, pero para eso es la palabra de Dios. Para quitar estos pensamientos que tengo yo de la realidad y meter los de Dios en mí. La palabra de Dios dice que el niño, que nosotros somos concebidos y nosotros llamamos el pecado original. En Romanos también, ¿qué nos dice Romanos sobre el pecado
en Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice: pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Todos pecaron y estamos faltos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Por eso entendemos la palabra de nuestro Señor que le dice a Nicodemo que hay dos nacimientos. El nacimiento que todos tenemos en la carne, cuando nacemos de nuestros padres, nacimos de nuestros padres, y ese nuevo nacimiento que Dios nos regala. Dice el Señor, le dice a Nicodemo en Juan 3, hay que nacer de nuevo. El que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del agua y del Espíritu puede entrar al reino de Dios. Veamos cómo dice. Está en Juan 3, para no equivocarnos. Con la palabra de Dios no nos equivocamos. Está en Juan 3. Dice: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nos está hablando de un nuevo nacimiento. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, el primer nacimiento, es carne. Pecado que traemos desde ese pecado original que venimos arrastrando de nuestros primeros padres. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu, el nuevo nacimiento que recibimos en nuestro bautismo. Y para poder entender esto, hermanos, sobre el bautismo de niños, como les dije en uno de mis videos, yo no puedo tomar un texto de la Escritura. Bueno, ya se volvió a conectar. No puedo tomar un texto de la Escritura y olvidar historia, cultura y todo lo que ha pasado e interpretarlo a mi manera. No puedo echar abajo la historia, la iglesia que ha creído desde el principio. Yo no puedo, como les dije, yo hago un libro de mi vida y donde hay puntos difíciles que no pueden entender, tienen que venir a mí. Por eso podemos entender cuando hubo la discusión de la circuncisión, que se tenían que circuncidar los nuevos cristianos. Pablo conocía muy bien la Escritura, pero no encontró la solución, hermanos. Tuvo que ir con los apóstoles hasta que Pedro decidió con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay que conocer historia, hay que conocer qué ha enseñado la iglesia desde el principio. Y también vamos a conocer un poco del pensamiento de Dios. Cuando nuestro Padre hace una alianza, deja fuera a los niños, la hace particular o llama a un hombre de fe y ahí encierra a todos los demás. Y eso lo vamos a ver cuando nuestro Padre hizo la alianza con nuestro Padre en la fe, que es nuestro Padre Abraham en la fe. Cuando hizo esa alianza para conocer cómo actúa el Señor, cuando hace una alianza y cuando llama al pueblo. Y lo vamos a leer en Génesis 17:9. Vamos a la primera alianza que hizo nuestro Padre con
con Abraham. Dice así: tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza contigo y te multiplicaré más y más. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida, de ti saldrán naciones y reyes, de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Y vamos a ver cómo entraba ese pueblo a esta alianza que hizo nuestro Padre con Abraham, nuestro Padre en esa alianza. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes, en adelante y para siempre. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Palabra de Dios. Aquí queda bien claro, hermanos, cómo el Señor llama a Abraham, hace una alianza con él, y aquí entran todos. Los niños serán circuncidados a los 8 días de nacido. Nosotros vemos en esa circuncisión, hermanos, una prefigura del bautismo, de la nueva alianza con Cristo. Pero no lo vemos solamente porque lo pensamos, sino porque está escrito. Y esta alianza que vemos en la circuncisión, la vemos en el nuevo bautismo. Y dice, y está en Colosenses 2:11, que hace referencia de esta alianza, de la antigua alianza. Y vamos a buscar Colosenses. Colosenses 2:1. Dice así: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hace referencia nuestro hermano a la antigua alianza, la antigua circuncisión. Esta circuncisión, dice, esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Es la nueva circuncisión que recibimos los cristianos, es el bautismo, hermanos.
hay fundamentos bíblicos. En la antigua alianza, Dios vio la fe de Abraham y en esa fe metió a todo el pueblo, y a los 8 días de nacido circuncidaban al niño para entrar a ese nuevo pacto. Y dice algo tremendo: el que no sea circuncidado quedará fuera de mi pueblo. Hermanos, eso lo creemos nosotros. Creemos que el bautismo nos hace entrar a esa nueva alianza por la fe del Padre. No es que un niño llega y le dice al sacerdote, bautízame. No, lo llevan los padres. El padre tiene fe y sabe que lo mejor que le puede dar a sus hijos es el bautismo, porque en el bautismo somos entregados a Cristo, hermanos. No haciendo una profesión de fe, como dicen algunos. En el bautismo somos entregados a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hace la referencia, entonces, de que la antigua circuncisión era como prefigura del nuevo bautismo, que esa circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Nosotros somos sepultados, ese hombre viejo, ese hombre que nacía de la carne, que dice nuestro Señor Jesucristo, con ese pecado, con la inclinación caída, es muerto en el bautismo. Y las fuerzas vivas del pecado, el Señor las sepulta en la cruz, para que nosotros recibamos ese Espíritu Santo y podamos luchar contra el pecado. Hermanos, un niño necesita el bautismo. Yo me encontré con una cita que me sorprendió. Está en Marcos 7 y es de un niño poseído, hermanos. Se me hace increíble. ¿Por qué el Señor hace esta pregunta? ¿Desde cuándo le pasa esto? Vamos a leerlo, a ver qué dice Marcos sobre esta posesión diabólica sobre este niño. Está si no mal recuerdo, en Marcos 7. Por aquí lo tengo apuntado. Aquí lo busco. Por aquí lo apunté. Está en Marcos 9:21, hermanos. Le llevan un poseído a nuestro Señor, que ni los discípulos pudieron expulsar ese demonio. Y vamos a leer cómo fue. Cuando volvieron, vamos a leerlo desde el 19. Desde el 16. Él les preguntó, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Le respondió, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús el espíritu, sacudió violentamente al muchacho. Cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó, desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Este muchacho estaba poseído por ese demonio desde niño. Nosotros creemos que fuimos vendidos al demonio por el pecado.
de nuestros primeros padres, que nuestro Señor Jesucristo vino a rescatar. Él nos rescató de ese pecado y el demonio tenía poder sobre nosotros. Por eso es importante, hermanos, que bauticen a los niños. Como les estaba diciendo, la fe del papá, como nuestro padre Abraham, en esa fe entró todo el pueblo en la circuncisión. La fe del papá, él lleva al niño y se compromete a enseñarlo, haciendo y obedeciendo lo que dice nuestro Señor en Mateo 16, porque ya leímos en Marcos, donde el Señor dice: el que crea y se bautice, se salvará. Pero también hay que entender a quién les estaba hablando, a los niños, no, al papá. Pero después del papá, metía a sus niños a ese nuevo pacto. En Mateo entendemos cómo el Señor nos manda bautizar a todos. Está en Mateo, terminándose el Evangelio de Mateo, cuando nuestro Señor ya resucitó, dice así: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros siempre. Aquí el Señor dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y así entendemos nosotros, como católicos. Todos los pueblos, eso quiere decir católico, universal, todo, totalidad, plenitud. Todos los pueblos. ¿Cómo vamos a hacer a todos los pueblos discípulos de Jesús? Él contesta: hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, no quedarnos ahí, hermanos. Yo no puedo bautizar a mis niños y quedarme ahí, ya cumplí. Falta lo que sigue. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Muchas veces, hermanos, cometemos ese error. Bautizamos a nuestros niños y los dejamos y no seguimos este segundo mandato. Es un conjunto. Después de haberlo bautizado, dice: y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Muchas veces no cumplimos ese mandato. Aunque el Espíritu Santo ya está en el bebé, ya lo ha recibido. Puedo dar un testimonio de mí. Yo fui bautizado desde niño, pero no fui enseñado. Yo me alejé del Señor hasta los 38 años, pero el Espíritu Santo jamás dejó de hacer su obra en mí. Hoy lo entiendo y lo comprendo. Siempre estaba ahí. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, en el hombre. Convence de pecado y ahí estará siempre. Hay un pecado que no se perdona, que lo dice nuestro Señor Jesucristo, y es el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado para que el hombre se arrepienta, porque recordemos que el hombre tiene voluntad, libre albedrío, y el Señor respeta esa libertad. El Espíritu Santo solo convence de pecado para que uno se arrepienta, y el pecado que no se perdona
es que el Espíritu Santo siempre está: arrepiéntete, eso no estuvo bien, vuelve a Dios. Y nosotros nos resistimos. Ese es pecado contra el Espíritu Santo. Resistirnos a la conversión, hermanos. Ánimo ahorita, quien me está escuchando, a mis hermanitas que están conectadas. Cuca, saludos. A volver al Señor. Hoy es el día. A volver a los sacramentos, hermanos. A volver a Dios. A hacerle caso al Espíritu Santo y a empezar a luchar por nuestra salvación, recordando que es lo más importante en esta vida, la salvación de nuestras almas. El hombre no fracasa porque no es exitoso, no tiene dinero. El fracaso del hombre es condenarse, hermanos. Ese es el fracaso del hombre. Recordemos la parábola del rico y el pobre Lázaro. El pobre Lázaro vivió una vida, dice la Escritura, tirado, llagado, con hambre, y se ganó el reino, hermanos. Aquí no se trata de no sufrir, hermanos, se trata de ganarnos el reino, de a pesar de todos nuestros problemas estar agradecidos con Dios y luchar, sabiendo que lo más importante es nuestra salvación, hermanos. Ánimo. También falta un argumento de los que no bautizan a los niños sobre que el niño no cree. Eso nos quieren hacer creer, que el niño no cree. El niño sabe, hermanos. El niño desde que está en el vientre de la mamita sabe si es rechazado. Por eso muchas veces nosotros crecemos con heridas y no sabemos ni por qué, porque venimos heridos. El niño siente cuando es rechazado, sabe. Una cosa es de que no tenga capacidad de decidir por él, pero les aseguro que si a un niñito desde chiquito y tuviera capacidad de contestar con su corazón puro, no como el de nosotros, que al alejarnos de Dios nos volvemos más incrédulos. Si le preguntáramos a un bebé, ¿crees en Dios?, nos contestaría sí, y quiero bautizarme. A nuestros hijos no le preguntamos si los vamos a vacunar, pero les ponemos la vacuna para protegerlo, sin preguntarle, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, y lo mejor para nuestros hijos sería ese bautismo. Voy a dar un argumento en la Escritura de que el niño sí cree, está en la palabra de Dios. Está en Mateo 18:2. Veamos qué dice la palabra, porque muchas veces nosotros con sentido común, con reflexiones muy humanas, pero recordemos que los pensamientos de Dios no tienen nada que ver con nosotros. Los pensamientos de Dios van más allá, mucho más allá. Nuestra mente es limitada, chiquitita. Dice Mateo 18:2. Dice: Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, este será el más grande en el reino de los cielos. Ahí no dice que creen, ¿verdad? Pero ¿qué dice en el versículo 6? Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero ay del que causa el escándalo. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Entonces, ¿en qué estamos, hermanos? ¿El niño cree o no cree?
La palabra de Dios dice que sí cree. Los niños se acercaban con su ternura, con su corazón más limpio a Jesús, porque lo reconocían y creían en Él. Nosotros somos más testarudos para creer en nuestro Señor. Dice en el versículo 18:10, cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo, los ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, hermanas, con nuestros niños. No serles motivo de escándalo. Acuérdense que el mundo está en contra de la virtud, de la moral. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, decirles la verdad, no dar motivo de escándalo. Hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que portarnos bien, hermanos. Nosotros estamos buscando la santidad, pero más cuando estamos rodeados de niños. No podemos ser motivo de escándalo porque se nos pedirá cuentas, hermanos, por ser motivo de escándalo contra estos pequeños que creen en el Señor. La palabra de Dios dice que creen. Entonces, quedamos de que Dios, en la fe de un hombre, mete a toda la familia. Y vamos a ver en Hechos 2, donde les leí, donde dicen que el argumento de por qué los niños no se deben de bautizar. Pero vamos a seguirle más adelantito, porque ahí está que los niños sí se deben bautizar. Dice, cuando ya había dado el discurso Pedro, cuando les llegó el mensaje, que le preguntaron qué tenemos que hacer, y Pedro les dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse, y ahí está el argumento. Ellos no se pueden arrepentir. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. También el argumento de que los niños no tienen pecado, pero ya lo demostramos en el Salmo 51:7 y en Romanos, donde todos somos pecadores, que sí tienen pecado. Para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y aquí está el argumento sólido por qué bautizamos a nuestros hijos. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y es para ustedes y para sus hijos. Cuando el papá cree, entra el hijo a esa alianza. Y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Palabra de Dios. Así el Señor me reclamó. Yo fui bautizado, entregado a Él por mi bautismo. Y el Señor me llamó aunque estaba lejos. Me dijo, bueno, no me habla. Son una manera particular de Dios comunicarse con los hombres. Pero hagan de cuenta que yo lo tengo que hacer conversación para que me entiendan, porque la comunicación con Dios es espiritual, muy hermosa. Hagan de cuenta que me dijo, tú eres mío, fuiste entregado, tus padres te ofrecieron a mí por el bautismo y ahora quiero que me sirvas. Y le dije sí, y aquí estoy sirviendo al Señor, defendiendo nuestra fe. Y entonces aquí dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Y veamos cuando el carcelero también les dice qué debe de hacer para salvarse. Está en Hechos 16:30. Para ver cómo entra también, por la fe del carcelero, entra también la familia. Hechos 16:30. Dice,
Después los sacó afuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Palabra de Dios. Le pide la fe al carcelero para que se salve él y su familia. Pero veamos qué pasó después. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, hermanos, yo sé que cuando uno no quiere entender o cuando uno cierra el corazón a la palabra, pues le ponen palabras de más a la Escritura, porque muchos dicen que la Escritura dice: y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche, menos los niños. En ninguna parte de la Escritura van a encontrar menos los niños. Todos, más bien van a encontrar todos. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. No dice, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y menos los niños. No. Y aquí también dice, el carcelero se bautizó con todos los de su casa. Menos los niños no lo dice. Esas son palabras que nosotros le ponemos cuando queremos defender una doctrina. Ánimo a seguir creciendo en el amor del Señor, recordando que en el bautismo no solamente es para perdón de los pecados, sino que son muchas cosas. El bautismo encierra muchas cosas hermosas. En el bautismo somos miembros del cuerpo de Cristo. Nos injertamos a Él. Somos entregados a nuestro Señor Jesucristo por el bautismo. Quiero leer esta cita también de Gálatas 3:26, cómo dice cómo somos entregados por el bautismo a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos dicen, entrégate a Cristo, haz una profesión de fe. No hemos leído esta parte de la Escritura. No, yo ya fui entregado al bautismo, ya fui entregado a Cristo. Una cosa es de que a veces dejamos todo en el bautismo y no, pues le echamos ganas para seguir creciendo en conocimiento y en santidad. Gálatas 3:26, ¿qué nos dice? Gálatas 3:26 dice así: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos. Ustedes están, ¿se volvió a conectar? Sí. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Palabra de Dios. Fuimos entregados a Cristo por el bautismo, gracias a la fe de nuestros padres que han creído en Jesucristo, han creído en su iglesia y nos injertan en ese bautismo. Muchos de nosotros renegamos cuando debemos de estar agradecidos. Yo estoy muy agradecido de que mis padres me hayan bautizado desde niño. Agradecidísimo, porque el Espíritu Santo hoy me doy cuenta de que siempre estuvo haciendo su obra en mí. Siempre estuvo hablando a mi corazón: tú eres mío, vuelve, vuelve. Y aquí estoy tratando de servir a mi Señor. Pues hermanos, ojalá ya haya quedado aclarado sobre el bautismo, por qué bautizamos a nuestros niños. Recordándoles que hoy estamos celebrando una gran fiesta en nuestra Santa Iglesia Católica, la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Misa de precepto, vayan a misa, hoy es precepto, hay que cumplir con este precepto.
este gran misterio de amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que siempre lo llevo en mi corazón. Él se quiso quedar en ese pedacito de pan vivo para alimentarnos, para alimentar nuestra alma, para darnos la gracia, para luchar, para seguir luchando por nuestra santidad. Y hoy lo celebramos, hermanos, el día del cuerpo y la sangre, Corpus Christi, el día de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, hermanos, saludos y bendiciones, que nuestro Señor Jesucristo derrame en cada uno de ustedes todas esas bendiciones que necesitan. El Señor conoce sus necesidades y acuérdense que Él solamente nos da lo que necesitamos para seguir creciendo en Él. Algo que le pidamos, y Él sabe más que nosotros y sabe que nos hace daño, no nos lo va a dar. A seguir, hermanos, en esta lucha. Saludos a mi hermana Arcelia, que me pidió oraciones por ella. Señor, bendice a mi hermana. Bendiciones a todos los que están conectados. Ánimo a volver a Dios, a su Santa Iglesia, a sus sacramentos, para ganar esta batalla. Es una lucha, es una guerra, y el Señor nos ha dejado todas esas armas para vencer. Su Santa Iglesia Católica y los sacramentos, todo lo tenemos, los 7 sacramentos. Recordando las palabras en Juan 10:10, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Y esa plenitud la tenemos en los 7 sacramentos. Estamos enfermos, está el sacramento de la unción de enfermos. Hemos pecado, hemos caído porque somos frágiles, está el sacramento de la reconciliación, la confesión. Y lo más importante, la fiesta que estamos celebrando hoy en día, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, para que lo coman y no mueran. Ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga. Amén.